El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos considerando el libro de Daniel y hoy vamos a ingresar en el capítulo 4. Espero, querido oyente, que usted lo haya leído con anticipación para estar en mejores condiciones de comprender lo que pretendemos comunicar con el ministerio de la palabra de Dios. Todo este capítulo 4 del libro de Daniel es en un sentido autobiográfico. Nabucodonosor cuenta aquí su conversión a Dios. Los detalles son válidos y auténticos, su testimonio personal pertenece cronológicamente, yo diría, al final del capítulo, porque su conversión fue el resultado de las experiencias registradas en la primera parte del capítulo. En mi estudio de esta parte del libro de Daniel, llegué a la conclusión de que Nabucodonosor llegó a ser un convertido, un hombre verdaderamente salvo. Yo espero encontrarlo en el cielo. Ahora, lea este capítulo con gran cuidado y tenga en mente que es un hecho o fue un hecho real. Es la última vez que tenemos en acción a Nabucodonosor en el libro de Daniel y para mí este es el relato de lo que Dios hizo por su alma. Su testimonio me recuerda al salmista cuando dijo en el Salmo 66:16, «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Aquí conoceremos a un nuevo Nabucodonosor. Ahora, yo confío en que usted haya examinado los versículos 1 al 3. Estos son como una introducción, como un preámbulo a lo que sigue. Es la declaración de un rey a todas las personas de su imperio, un documento de Estado. Es uno de los pocos documentos de Estado que se encuentran en la Biblia. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico, este capítulo es extraordinario. La declaración inicial identifica al autor y a la gente a quien ese documento está dirigido. Tiene todas las características de un edicto real. Note el estilo extravagante en la frase Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Aunque Nabucodonosor era sincero al desear que su edicto sea proclamado universalmente, él ciertamente sabía que había áreas inexploradas sobre las cuales Babilonia no ejercía autoridad. Pero a favor del rey podemos decir que él dio mucha importancia a su experiencia espiritual. Él quería que todo el mundo supiera lo que Dios había hecho en su vida y por su alma. Toda vez que Dios salva a un hombre, ese nuevo convertido se convierte en un testigo. Y si un hombre no testifica, entonces podemos dudar de que haya experimentado una verdadera conversión. Creo que es casi criminal que un hijo de Dios retenga el mensaje de salvación que debe comunicarse a los pobres pecadores perdidos. Para el rey no era un asunto pequeño renunciar a sus dioses paganos y declarar su fe en el verdadero Dios de Israel, pero lo hizo, y lo hizo con valentía y buen gusto. Comenzó con estas palabras: «Paz os sea multiplicada». Él reconocía que había muchos en su imperio que no estaban en paz con Dios, y creo que él sinceramente deseaba que ellos pudieran tener aquella paz que él ahora experimentaba. Él le dijo a la gente que pensaba que era justo y apropiado que supieran lo que Dios había hecho por él. En el versículo 3 dice: «Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación». El rey estaba profundamente impactado con su liberación y el poder de Dios. El Dios de la creación, que también es el Dios de la redención, es el Dios de señales y maravillas.
era algo realmente impactante, que en Babilonia, que era el punto de comienzo de la idolatría humana y adoración pagana, surgiera un poderoso testigo para Dios. Siglos más tarde el apóstol Pablo testificaba cómo en las edades pasadas él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Lo podemos leer en Hechos 14, 16 y 17. Este capítulo 4 del libro de Daniel es el más notable porque el testigo de Dios no era un profeta judío, sino un rey de entre los gentiles que surgió en medio de la idolatría pagana. La historia revelará que de vez en cuando Dios ha levantado un testigo suyo en diferentes lugares y por medio de fuentes insospechadas. A menudo ese testigo ha demandado la atención del mundo. Aun cuando una nación como Israel, que fue depositaria de la palabra de Dios, haya fallado en su testimonio, Dios hará que su testimonio sea conocido. Durante la cautividad de Israel, Dios envió desde el palacio imperial de Babilonia, por medio del decreto del rey Nabucodonosor, un testimonio brillante y glorioso de su soberanía y gracia salvadora. Para aquellos que ya somos salvos, tenemos aquí el desafío de testificar fielmente de aquel que nos salvó. Todos podemos aprender una lección de Nabucodonosor. Él expresó públicamente su gratitud por la salvación que Dios le había dado. Y luego escuchamos al rey contar su salvación a todo el mundo. Ahora bien, avancemos al relato de un sueño que el rey tuvo y que lo conduciría a su conversión. Por favor, tenga su Biblia abierta en el capítulo 4 del libro de Daniel y observe conmigo versículos 4 al 16. Los detalles del edicto real comienzan en ese punto. Todo sucedió después de sus exitosas campañas militares. Aquellas ahora son historia, son pasado, y sin más naciones y tribus para conquistar, Nabucodonosor se relajaba en su palacio en medio del lujo. Puedo imaginarme con qué orgullo y arrogancia él se mostraba ante las naciones más débiles que había conquistado. Y no perdamos de vista el hecho de que este hombre había escuchado la verdad de Dios y que había tenido repetidas oportunidades para volverse a Dios y conocerlo. Su contacto con las cosas de Dios vino desde la cautividad, cuando aquellos jóvenes piadosos judíos fueron llevados a la corte real para ser entrenados en las escuelas babilónicas. Ciertamente que debe haberse impresionado con el testimonio de Daniel y sus amigos cuando rehusaron comer la comida del rey. Y así ellos llegaron a ser inteligentes, brillantes y físicamente adecuados. Ciertamente Nabucodonosor vio a Dios obrar en Daniel cuando aquel joven hebreo interpretó el sueño allá en capítulo 2 y predijo el curso completo de la historia de las potencias gentiles. Ciertamente, como vimos en el capítulo 3, Nabucodonosor observó una demostración del poder de Dios en la preservación milagrosa de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Todo esto junto debe haber ido impresionando al rey, y vino de él un reconocimiento verbal al Dios de Israel, pero con todo lo que él había visto y oído, su corazón todavía no había cambiado. Él era un creyente profesante, podemos decir, y posiblemente era como aquellos que asisten hoy a nuestras iglesias y que escuchan la palabra de Dios, pero no quieren doblegar su voluntad orgullosa y caprichosa a Dios. Llegaba el tiempo en que Daniel iba a observar el fruto de su labor. A pesar de todo el poder que le otorgaban sus posesiones, el rey era un hombre pobre de espíritu. Tengo la idea que él era como los laodicenses de nuestros días, quienes dicen allí en Apocalipsis 3:17, «Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad». Pero mientras el rey estaba en su cama, rodeado de su riqueza, tomó conciencia de su miseria y su pobreza. Repentinamente tuvo un sueño, y los detalles del cual lo dejaron atemorizado y alarmado. Despertando del sueño, él no podía sacar de su mente lo que había visto. Antes del sueño, él dijo que estaba descansando,
pero podemos ver que era un descanso engañoso, una seguridad falsa. Y Dios le envió la visión para sacudirlo de su seguridad falsa. El rey estaba tan temeroso que dictó un decreto convocando a todos los maestros, magos y astrólogos para que se presentasen ante él de inmediato. Saben, esta vez no se olvidó del sueño, sino que les dijo lo que había visto y les pidió que lo interpretaran. ¿Había él olvidado los hechos del capítulo 2? Estos hombres sabios de Babilonia no habían sido capaces de interpretar el sueño anterior. ¿Por qué el rey pasó por alto a Daniel y llamó a los mismos hombres que le habían fallado la ocasión anterior? Esto es típico del hombre no regenerado, que busca ayuda en las personas equivocadas. Esos hombres que no habían tenido poder para conocer su primer sueño, tampoco podrían interpretar este nuevo sueño. Qué apropiada es esa historia para aplicarla a nuestro tiempo. Los hombres tienen problemas y en su temor, ¿qué hacen? Corren a un psicólogo, a un abogado, a un político, pero no van a la palabra de Dios o a un verdadero siervo de Dios que pueda conducirlos a la palabra. Bueno, la naturaleza humana permanece sin cambiar. Ahora bien, el rey continúa con su testimonio en el versículo 8 y dice, hasta que entró delante de mí Daniel. Yo me pregunto por qué Daniel no vino con los hombres sabios de Babilonia cuando el rey dictó su decreto. Voy a tratar de contestar esta pregunta. No puedo ser dogmático, pero recordemos que Daniel había sido nombrado jefe de todos los hombres sabios de Babilonia, luego que interpretara el sueño en el capítulo 2, versículo 48. Entonces vemos que Daniel estaba en una posición de autoridad. Por lo tanto, él pudo enviar a estos hombres ante el rey mientras él esperaba en su habitación hasta que ellos se cansaron tratando de interpretar el sueño del rey. Por supuesto que Daniel sabía que ellos fallarían y su llegada fue programada cuidadosamente. Al menos habían pasado 25 años desde aquel evento en capítulo 2. Daniel conocía bien sus fraudes y charlatanerías. Por lo tanto, esperó el momento justo para presentarse. Y me gustan mucho las palabras del versículo 7. No pudieron mostrar su interpretación. Al fin, Nabucodonosor iba a aprender respecto de la insensatez de buscar sabiduría en los emisarios de Satanás. Aquí él está por descubrir una gran verdad. Leemos en el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El rey sabía muy bien que Daniel era un hombre de Dios. Y aquí tenemos algo interesante. El uso que hizo el rey del nombre Daniel. Al relatar todo esto, como un hombre ya convertido, el rey dice en capítulo 4, versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Cuando él se dirigía a Daniel antes de su conversión, le llamaba simplemente Belsasar. Observe esto en los versículos 9, 18 y 19. Aquí está otra de las muchas evidencias de la inspiración verbal de la Biblia. Y luego de la conversión de Nabucodonosor, que resultó luego de un severo juicio de Dios, él no diría o haría nada que pudiera entristecer a Dios. Así que le llamó Daniel. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo digo nuevamente, me inclino a creer que este es un relato de conversión genuina de Nabucodonosor. En los versículos 10 al 16 tenemos la sustancia del sueño del rey. Él lo relató a Daniel y le dijo que había visto un gran árbol alto y fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y sus ramas abarcaban toda la tierra. La importancia, podríamos decir, ecuménica del árbol está indicada por el hecho de que era visible a toda la tierra. Observe en el versículo 11, luego lea el 12 y dice, había en él alimento para todos y se mantenía de él toda carne. Observe la importancia ecuménica de estos dos versículos.
Mientras que el árbol en su asociación primaria representaba al rey y su reino de Babilonia, no debemos perder de vista el hecho de que el libro de Daniel es profético además de histórico. En su imagen primaria el árbol predecía la caída de Nabucodonosor y de Babilonia, pero en su anticipación profética el árbol describe el alcance ecuménico del espíritu de Babilonia y el poder gentil en los últimos días y su caída final. Ahora bien, las Escrituras ofrecen numerosas ilustraciones de árboles representando a un hombre o a una nación, o bien a ambos, como un cuadro de un reino terrenal. En primer lugar, un hombre, Salmo 1.3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En segundo lugar, fíjese por favor, Salmo 37.35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. En tercer lugar, leemos en el Salmo 52.8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y en cuarto lugar, leemos allí en el Salmo 92.12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Vemos como los árboles en la Biblia entonces se utilizan para representar hombres y naciones. Algo parecido tenemos finalizando el capítulo 10 de Isaías, y comenzando el 11 dice que retoñará de sus raíces. Ese será el rey de Israel, el hijo de Isaí, el hijo de David. Bueno, pero regresemos ahora al relato del sueño, allí en Daniel capítulo 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. En este punto hay un cambio significativo en el texto. Cuando Nabucodonosor describe el árbol, dijo, había en él alimento para todos y se mantenía de él toda carne. Sin embargo, cuando el ángel da su orden, dice, derribad el árbol y cortad sus ramas y dispersad su fruto y las aves de sus ramas. Versículo 14. Lo que el ángel dijo le aclaró al rey la personificación de ese árbol y que representaba a un hombre, y fue esta revelación que atemorizó a Nabucodonosor. Ahora, en los versículos 15 y 16 tenemos el relato del sueño en su conclusión. El árbol no sería completamente destruido. Sus raíces permanecerían en la tierra para luego surgir nuevamente. Como el tema se cambió del árbol al hombre, había esperanza para aquel hombre. Si había una oportunidad para aquel árbol, entonces en su interpretación había esperanza para el hombre a quien el árbol representaba. Él sería atado con hierro y bronce, atado por un desorden mental, y él se vería a sí mismo como una bestia y se comportaría como tal. Durante ese período de tiempo, Dios pudo hacer su obra en el corazón de aquel hombre. Él sería restaurado y sanado nuevamente. Ahora, en el versículo 17 tenemos la razón del sueño. El contenido de ese versículo es muy importante, no lo pase por alto. Este sueño mostraría una lección necesaria que leemos allí en el versículo 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor y cada gobernante terrenal deben saber que hay uno que es mayor que cualquier otro gran hombre, más poderoso que el más poderoso de los hombres, y que en sus manos reposan los reinos de los hombres. Uno de los grandes pecados de los líderes nacionales mundiales es su rechazo de incluir a Dios en sus deliberaciones y decisiones. Ellos no escucharán la voz que les dice que Dios prevalecerá. Hay una relación cercana entre los asuntos de la tierra con los asuntos del mundo espiritual. Romanos 13:1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
La razón del sueño del rey es obvia, la vemos claramente en el versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El poder de un hombre en el oficio público no siempre es un signo de su propia grandeza, sino que ha sido ordenado por Dios para gobernar. Y cada gobernante falla si no reconoce que su posición, su poder y sus posesiones se deben a la bendición de Dios. Y los ángeles de Dios demandarán juicio sobre aquel hombre por tomar para él la gloria que le pertenece solo a Dios. Naciones han surgido y caído, pero el hombre todavía se rehúsa a creer que Dios gobierna sobre todos los reinos de la tierra. El Dios que establece un gobernante puede también hacer que fácilmente caiga. El más grande de los hombres es solo un subordinado del único Rey de Reyes y Señor de Señores. La patrulla de demolición de Dios ha llevado a la ruina a más de un arrogante gobernante terrenal en la historia. Los asuntos internacionales no son simples oportunidades, ellos están en las manos de Dios. Víctor Hugo nos ha dejado un poco de historia interesante respecto a Napoleón y la batalla de Waterloo. Tal vez usted lo ha leído. En la mañana de la batalla, el pequeño dictador permaneció observando el campo de batalla mientras describía a sus oficiales su estrategia para aquel día. Y dijo así: pondremos allá la infantería, allá la caballería, aquí la artillería. Al final del día Inglaterra estará a los pies de Francia y Wellington será prisionero de Napoleón. Bien, después de una pausa el comandante le dijo: pero no debemos olvidar, señor, que el hombre propone, pero Dios dispone. Y con orgullo aquel pequeño dictador dijo: quiero que comprenda que Napoleón propone y Napoleón dispone. Víctor Hugo continúa escribiendo así: a partir de ese momento la batalla ya estaba perdida. Dios envió lluvia y granizo y las tropas de Napoleón no pudieron ejecutar lo que él había planeado. Y en la noche de la batalla, Napoleón era prisionero de Wellington y Francia estaba a los pies de Inglaterra. En días como los nuestros, haríamos bien en tener en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios cuando dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, antes de concluir en esta oportunidad con los versículos 18 al 26, quiero compartir con los oyentes un pensamiento del Dr. Ironside en su pequeño volumen Conferencias sobre Daniel. Lo incluiré aquí ante la posibilidad de que algunos de ustedes no hayan visto esta obra del Dr. Ironside. Él se refiere a un pasaje en el libro de Job. Allí Eliú dijo en Job 33:14 en adelante: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, sus huesos, que antes no se veían, aparecen, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mis queridos oyentes, he citado este pasaje del libro de Job por la notable similitud que tiene con los acontecimientos que le sucedieron a Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Dios habló una vez a Nabucodonosor en el sueño de la gran imagen, capítulo 2, pero el rey rechazó el mensaje y continuó en su orgullo y rebelión de corazón. Luego habló nuevamente y este hombre no lo percibió. Y luego del sueño de la gran imagen y de la experiencia del horno ardiente, y finalmente este segundo sueño en el cual Nabucodonosor ve este gran árbol, Dios envió su intérprete, Daniel, un hombre escogido, para seguir hablando a su vida. Y fue allí, después de toda esta experiencia, al final del capítulo, como vamos a ver en el próximo programa, que Nabucodonosor se convierte al Dios vivo y verdadero, se humilla ante su presencia y recibe su beneficio. ¿Y qué de su experiencia, mi querido oyente? ¿Ha doblegado su rodilla ante el Dios eterno y todopoderoso? ¿Se ha humillado ante Él confesando su pecado? Él quiere redimirlo, rescatarle y darle una vida de gloria, paz, perdón y bendición. No se demore en venir a Dios, no permanezca en obstinación alejado de Él. Humíllese ante Él, reconozca su pecado, dígale: Dios, quiero que tú me salves, quiero que Cristo sea mi Salvador, pagó por mis pecados en la cruz, quiero una nueva vida. Pequé y no me he aprovechado. Quiero que tú redimas mi alma y me des vida para siempre. Hace muchos años yo pasé por esa experiencia. Como Nabucodonosor hace siglos, conocí al Dios vivo y verdadero, mi Creador, mi Salvador para siempre. Espero que usted, mi amigo, en humildad, reciba a Jesucristo como Salvador, le dé lugar en su vida al Dios que quiere hacer grandes cosas en su beneficio. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.